Se ha reportado en diferentes ocasiones extraños ruidos en el cielo, similares a trompetas, zumbidos o incluso hay quienes las califican como sonidos apocalípticos. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y espero que estén igual de emocionados que yo porque con este episodio damos comienzo a nuestro inaugurado ya hace algunas semanas Mes del Terror. Y déjenme decirles que esta es una ocasión realmente especial porque es nuestro tercer especial de mes terrorífico. Ya tenemos bastante tiempo haciendo esto, así que váyanse a dar la oportunidad de escuchar todos los episodios que hemos traído para estas celebridades horroríficas para que se adentren de lleno a este ambiente halloweenesco. Y bueno, antes de que comencemos, déjenme presentarme, mi nombre es Abel, y para que estén al pendiente de todos los episodios que les acabo de mencionar, vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter e Instagram, además de todas nuestras plataformas de podcast disponibles como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, en donde van a poder escuchar todos nuestros episodios. Y bueno, es el momento de comenzar con nuestro primer viernes de misterio terrorífico, y para completar su semana con más misterio, especialmente este mes decidí que no todo se centra en fenómenos paranormales. Existen cientos de fenómenos que, a pesar de que la mayoría de la población ignore, no quiere decir que no existan. Y es el caso de esta noche, ya que el fenómeno analizado solo afecta al 2% de la población y que hoy intentaremos exponer por completo. Así que quédense hasta el final de este podcast para conocer todo sobre el misterio del zumbido de Hum o las viralizadas trompetas del apocalipsis. Es un tema que ha estado rondeando las redes sociales en los últimos años debido a la evidencia que se puede tomar y la accesibilidad que se tiene en estos tiempos, y por eso ha salido un poco más a flote el caso, pero este fenómeno lleva ocurriendo desde hace décadas. Así que comencemos. Este caso es muy particular y es por eso que debemos atacarlo de la misma manera. Para comenzar, tengo que aclararles que, como lo dice el título del episodio, se trata de un zumbido persistente y de baja frecuencia que no todo el mundo lo puede percibir. Aquellos privilegiados o desafortunados que han descrito el fenómeno indican que lo pueden reconocer al interior de los edificios o estructuras, y al estar expuesto a este les provoca una vibración persistente en el cuerpo. A pesar de que hagan uso de tapones para orejas, el zumbido aún es constante. Si son sensibles de los tímpanos o tienen algún problema auditivo, adelanten un poco este episodio o mejor quítenlo porque vamos a tener bastante evidencia para corroborar toda esta información y pues van a ser frecuencias de baja intensidad, por lo cual pues puede afectar un poco su tímpano, su oído, así que con mucho cuidado. Porque vamos a pasar a escuchar una grabación de cómo se dice escuchar este zumbido. Así que comencemos. Tan molesto se vuelve que ha sido el causante de al menos 3 suicidios reportados en Reino Unido. Lo interesante es que han descubierto que podría estar concentrado geográficamente. Algunas víctimas indican que al alejarse de la zona habitual, digamos, donde viven, donde pasan, donde trabajan, digamos, dejan de escucharlo. Además de que un gran porcentaje de las víctimas se enfoca solamente en las mujeres. El número de afectados es mayor en mujeres que en hombres. Otra característica que se destaca del fenómeno es el rango de edades a las que afecta, ya que en su mayoría son personas mayores. Pero no sería un argumento bastante sólido
ya que es normal perder la capacidad auditiva a través de los años, o lo que se conoce como la tinnitus, que es una enfermedad que afecta al tímpano y que mantiene un sonido persistente o como un zumbido. Pero antes de que entremos en más argumentos del fenómeno, lo ideal es que nos remontemos a la historia, para saber específicamente en dónde y cuándo surgió el primer caso. Y la fortuna o mala suerte se la llevaron los habitantes de Londres y Southampton, que está ubicado en Gran Bretaña, ya que en la década de los 40, más de 2000 personas reportaron escuchar sonidos bastante extraños. El siguiente registro se presentó en Auckland, Nueva Zelanda, en el año de 1977. Los primeros reportes indicaron que el zumbido comenzó a esparcirse por el norte del país. Poco después se extendió y comenzó a afectar algunas localidades del este. Específicamente en este caso, el Dr. Tom Noir comenzó una investigación en el año del 2006. Sin embargo, aún no ha podido establecer una conclusión sólida, aunque ya se descartaron las posibilidades más obvias, como un generador eléctrico, ondas de radio o algún proyecto militar, definiéndolo como un fenómeno natural que se vuelve más intenso cuando hay baja presión en el aire. Y tomen en cuenta este dato porque va a ser útil para más al rato. Y bueno, el siguiente caso se presentó en Bristol, Inglaterra, que cubrió los titulares de los periódicos en 1979, ya que 800 personas reportaron el sonido, pero descartaron el fenómeno porque se podía explicar debido al tránsito de la ciudad y las fábricas de la zona de Avonmouth. Como podrán darse cuenta, hasta el momento el fenómeno solo ha afectado 2 países, que es Inglaterra y Nueva Zelanda. Pero 20 años tuvieron que pasar para que los primeros reportes del zumbido se hicieran presentes en el continente americano, específicamente en Taos, Nuevo México, y que de hecho este es uno de los casos más nombrados del zumbido. De hecho, si buscan o googlean, lo primero que les va a aparecer es el zumbido de Taos, o como se le nombró a este. Este se presentó en el año de 1992. Los reportes fueron tan conocidos que la Universidad Estatal de Nuevo México realizó varios estudios para poder encontrar el origen. Contactó a algunos de las víctimas y a través de diversas pruebas se les pidió que intentaran asociar el zumbido con diferentes fuentes, entre ellos generadores eléctricos. Se los presentaron y los encendieron. Notaron que la mayoría coincidía en las pruebas. Los generadores seleccionados producían una frecuencia que se encontraba entre los 32 y los 80 Hz. Así que los investigadores no lograron identificar una fuente acústica, sísmica o electromagnética que originara el sonido. Y de hecho, como se los dije, este es un caso muy renombrado que en la serie de X-Files fue retomado para realizar un capítulo que sale en la temporada 6, episodio número 2, por si se quieren dar una oportunidad. Y otro dato interesante que tengo que darles es que sí hay objetos que puedan producir estas frecuencias tan bajas de los 32 y los 80 Hz, como lo son el bajo, el bombo, que son los instrumentos más accesibles que pueden producir estas frecuencias. O sea, sí hay manera, pero para este fenómeno no había una manera de cómo un bombo o un bajo pudiera producir esta frecuencia para afectar a 800 personas. El siguiente ataque se presentó en Kokomo, en Indiana, Estados Unidos, en el año de 1999, ya que a partir de entonces se comenzaron a registrar más de 100 quejas de ciudadanos afectados por el zumbido, presentando algunos malestares físicos como náuseas, diarrea y fatiga. Por otro lado, hubo un reporte de alguien que mejoró su condición física luego de abandonar la ciudad. Desde aquel año se continuaron acumulando los reportes hasta que en el 2002 se tomó la decisión de invertir $100,000 para contratar consultores acústicos de Acantec, dando como resultado 2 posibles fuentes que producen una vibración de 10 a 36 Hz. El primero se trata de una torre de enfriamiento de la planta local de los autos alemanes Daimler, y el segundo se trataba de un compresor de aire que se encontraba al interior de una planta. A pesar de que se eliminaron las fuentes, algunos reportes y víctimas del zumbido aún reportan su presencia. Es aquí donde sumamos a la lista un nuevo país. En este caso, habitantes canadienses provenientes de las ciudades de Calgary, Alberta, Windsor y Ontario reportaron ser víctimas del zumbido. En la primera ciudad se comenzó a reportar a partir del 2008, afectando del 12 al 20% de la comunidad. Es aquí donde nos damos cuenta que van aumentando exponencialmente los casos, ya sea en presentación del zumbido y afectación de víctimas, desatando por supuesto la preocupación del gobierno, que contrató a Marcia Epstein,
experta de la Universidad de Calgary, que solo pudo descubrir que había variaciones en la tonalidad del fenómeno. Sin embargo, en Windsor se presentó en el 2009, recibiendo más de 13,000 llamadas para reportar el fenómeno. A partir de ese año y hasta el 2013, el gobierno se animó a invertir $60,000 para que la Universidad de Windsor determinara la fuente de la vibración, y fue hasta el 2014 que se afirmó que la fuente provenía de la isla Zog, ubicada del lado gringo, específicamente en el río de Detroit, pero como tal nunca se pudo determinar qué era lo que lo producía. En la última década, los registros del fenómeno han incrementado. Los primeros reportes fueron localizados en junio del 2011, en el pueblo rural de Woodland, Inglaterra. Los habitantes indicaron que escucharon el fenómeno durante 2 meses continuos, hasta que se detuvo. A pesar de que no existió una respuesta en concreto, muchos especularon que se podría tratar de actividad minera en la zona, pero sigue como tal indefinido. No muy lejos de ahí, en Beaufort, Irlanda, en el año del 2012, el fenómeno atacó a esta comunidad, incluyendo a Michael Haley, que era un miembro del Parlamento, que puso sobre la mesa una propuesta para poder identificar el origen, pero como tal no avanzó mucho la investigación y por supuesto la propuesta tardó mucho en aprobarse. Así que vemos que durante el 2012 se hizo más presente entre los terrestres, ya que el siguiente punto donde se presentó fue en Seattle, Washington, que fue apodado por muchos como el zumbido del oeste de Seattle. Aunque fue reportado con más frecuencia desde el 2012, varios de los afectados juran haberlo escuchado desde años previos. Así que la Universidad de Washington se ocupó del asunto. Según las investigaciones, determinaron que se trataba de una frecuencia producida por el llamamiento de apareamiento del pez sapo. Sin embargo, uno de los investigadores involucrados confirmó que este argumento no tenía un sustento. Así que el West Seattle Blog se acercó a diversos negocios locales con el fin de que le ayudaran a aislar el sonido escuchado. Según su conclusión, indicaron que la frecuencia provenía del equipo que es utilizado para descargar mercancía de los barcos. También, el 8 de octubre del 2012 se comenzaron a recibir diversas quejas en el Consejo de la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda, interesando a diversos académicos que intentaron descubrir el origen, fracasando en la misión, ya que ninguno pudo escuchar el fenómeno. Al poco tiempo, los reportes fueron cesando hasta que los afectados dejaron de escuchar el sonido. Sin embargo, determinaron que se pudo tratar de un barco que recién llegaba de Singapur, del cual tenían registro, pero, como tal, no entiendo cómo pudieron determinarlo si ni siquiera pudieron escucharlo. Pero bueno, los siguientes casos debutan en países completamente nuevos, así que échenle ojo porque tenemos luciferianos que nos escuchan desde esos países. Por ejemplo, el 23 de noviembre del 2012 se comenzaron a reportar extraños sonidos en el cielo de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Argentina. Los afectados compararon el sonido al de una trompeta. Lo interesante es que en esta ocasión la molestia solo duró un par de horas y desapareció. Otro de los países nuevos fue en la provincia de Aldaya, Valencia, en España. Justamente un 14 de febrero del 2013, cientos de personas reportaron escuchar extraños sonidos provenientes del cielo. Algunos testigos lo comparaban al sonido surround, un sonido que envolvía el ambiente. Debido al impacto, muchos de los afectados se comunicaron con el periódico Levante, de la ciudad de Valencia, con el fin de informar ante una posible amenaza terrestre o extraterrestre. Los editores contactados tomaron nota de todos los detalles, que fueron publicados con ciertos aires de escepticismo. Otra ciudad española que fue afectada por este fenómeno fue Cádiz y Puerto Real, pero esta ocasión fue el 7 de enero del 2014, donde más de 50 personas reportaron escuchar un sonido metálico en la madrugada. Se reportó que el fenómeno estuvo presente en la comunidad desde las 4 a.m. hasta las 6. Muchos de ellos lograron hacer grabaciones del fenómeno que luego fueron compartidas en internet o en los noticieros nacionales. Y para que no desconfíen de esta información, tenemos algunos de los testimonios de los afectados, así que pasemos a escuchar. De barra de bar. Por el amor de Dios, esto es para carnaval, ¿no? Esto es para carnaval.
Claro que sí, lo escuché. Eso fue como un ciclón, fue. Eso fue un viento huracanado. Me desperté una noche y le dije a mi marido, ¿esto qué es lo que es? Y dice, es un camión que habrá, cállate ya que son las 4 de la mañana. Regresemos de nuevo a Argentina, donde en los últimos años se han detectado más reportes del fenómeno. El 20 de abril del 2015, en la ciudad de Salta, varios ciudadanos reportaron escuchar el zumbido. Ese mismo año, pero el 12 de junio, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se escucharon diversos sonidos extraños producidos en el cielo. A pesar de ser reportados por los periódicos locales, las especulaciones no dejaron de llegar sin nada contundente. Para el 20 de enero del 2017, en la ciudad de Córdoba, muchos ciudadanos se mantuvieron despiertos luego de escuchar estruendos o ruidos ambientales, algo parecido a una explosión, movilizando a las redes sociales que intentaron buscar explicación. Así que pasemos a ver o a escuchar, depende de la plataforma preferida en la que estén sintonizando este programa, los metrajes que tenemos preparados. El usuario registrado como Gabriel Alonso cuenta en la descripción del video que el fenómeno parecía como el sonido de una bocina de un tren. Lo raro es que este ruido en particular solo tiene unos segundos de duración. Por el contrario, el fenómeno permaneció constante durante 10 minutos. Y también otros usuarios reportaron que se escuchó en otras provincias como Alto Alberti ese mismo día alrededor de la 1 aproximadamente con la misma duración. Entonces ya no es coincidencia. También, el 10 de junio del 2018, vecinos de Mendoza, Argentina, reportaron ruidos inquietantes en el cielo. A partir de entonces, las especulaciones no pararon de llegar. De este caso no se encuentra ningún video. Sin embargo, 2 años después, el 15 de junio del 2020, el año en donde empezamos la pandemia y que por supuesto se vieron incrementados estos fenómenos del zumbido, se registró un caso similar que pudo ser filmado en esta ocasión y que vamos a pasar a reproducir en este momento. Como podrán darse cuenta, parece un sonido salido de una trompeta, un tanto distinto a los audios presentados anteriormente. El autor del video, identificado como Nanusrara, cuenta que era un estruendo bastante invasivo, hasta el punto de encender algunas alarmas de automóviles. Al poco rato el sonido se mantuvo constante, pero se alejaba de la zona. Lo curioso es que dentro de los comentarios existen 2 usuarios más que confirman aquel fenómeno, mientras otros aluden de que se trata quizás de algún barco o de algún tren que iba pasando por la zona. Y bueno, para cerrar con broche de oro los casos de este fenómeno, dejé al final a mi amado México, que no se salva de presentar el zumbido en diversos estados de la República. Uno de ellos fue el 17 de julio del 2014 en Sonora. A pesar de que se cuenta con un metraje, se alcanza a escuchar algo muy lejano, o lo que podríamos decir el dicho zumbido. Así que compruébelo ustedes mismos. Otro de los casos reportados ese mismo año fueron registrados en Jalisco, provocando el pánico entre los pobladores a tal punto de que TV Azteca
se ha encargado de cubrir el caso en diversas ocasiones. Así que corramos la evidencia. Los escalofriantes ruidos se escucharon en Guadalajara. Acudimos al Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara, en donde tienen conocimiento de los extraños sonidos. Y bueno, a partir de este momento, creo que ya no es necesario que demos más detalles de cada fenómeno, porque se mantiene el mismo patrón en todos los países. Así que vamos a escuchar un mix de videos del fenómeno capturados en Monterrey, Tijuana, Cancún, Puebla y la Ciudad de México. Compa, está volviendo a sonar. Pero es como una trompeta, literal. Pero eso sí, uno de los videos más nítidos sobre el fenómeno fue capturado el 1 de mayo del 2020 en Metepec, Estado de México, ganando cierta popularidad por la calidad del video. Así que pasemos a degustar. ¿Qué es eso? Mírame. ¿Más lo que se oye? ¿Qué se oye? Y bueno, si quisiéramos podríamos pasarnos horas analizando videos del zumbido, que es tan simple como que tecleen ustedes mismos, cito, el zumbido más su país o su ciudad, para que encuentren diversos metrajes que han ocurrido a través de los años. Todo esto con el fin de que se den cuenta ustedes mismos de la cantidad de veces que se ha presentado el fenómeno y que ha ganado el interés de la prensa. Pero, ¿qué hay de realidad detrás de todo este fenómeno? En realidad se trata, como dicen algunos, de las trompetas del apocalipsis. Como podrán darse cuenta, en la mayoría de los casos se intentó enlazar el fenómeno con alguna fuente mecánica, ya que en más de 3 ocasiones se pudo rastrear el origen hasta alguna planta industrial, ya sea por torres de enfriamiento, compresores de aire, bombas de vacío y motores industriales, o también de los barcos o trenes que pasaban por la zona. Sin embargo, solo en 3 casos se ha podido identificar como tal un origen mecánico, así que no podríamos decir que se trata de esto. Otro posible origen se alojaría en las nombradas emisiones autoacústicas espontáneas, que son ruidos producidos en los oídos y que generalmente afectan entre el 38 al 60% de la población, aunque también es probable que la población no se dé cuenta de su presencia. De acuerdo con las investigaciones, se podría asociar a estos fenómenos de la misma manera, dando como conclusión el primer tratamiento para poder eliminar este molesto zumbido, que consiste en tomarse 2.4 gramos de aspirina y con eso, adiós zumbido. O eso es lo que dice la investigación. Pero como tal, dejémonos de chistes. Vámonos directamente con la explicación más precisa sobre este fenómeno, que en realidad es conocido como los cielomotos. Digamos que se trata de terremotos en el cielo, que es lo contrario de los sismos terrestres, que son producidos por el choque de las placas tectónicas. En el cielomoto se producen por un choque de masas de aire calientes y frías, así que varios especialistas han indicado que este fenómeno es más habitual de lo que creemos, solo que en lugares geográficos con alta cantidad poblacional es más difícil que se aprecie el zumbido debido a que se pierde entre los sonidos de la urbe. De hecho, para los expertos existen muchos orígenes por los que se podría presentar un cielomoto. Se cree que fragmentos de asteroides o meteoritos podrían crear ciertas perturbaciones acústicas, al igual que expulsiones de gases de los volcanes, avalanchas, terremotos y truenos lejanos con ruidos intensos. Pero pues hay varias fuentes que podrían provocar estos sonidos y por eso dependería la variación de frecuencias o cómo se escucha, porque no provienen de la misma fuente. Y bueno, llegando como tal a esta conclusión, podríamos decir que esta sería la explicación científica, porque como tal hay muchos que
siguen creyendo que se tratan de trompetas del apocalipsis o como los supuestos pilares de luz que aparecieron hace algunos días o unas semanas en Japón y en Rusia. Un extraño fenómeno que realmente se ve impresionante y que de hecho van a estar apareciendo las imágenes o las voy a compartir en los complementos para que las vean porque están muy cabronas. Y de hecho pues al principio yo sí me saqué de onda porque pues sí parece como un fenómeno ovni, porque eran más de 9 pilares de luz los que se aparecían en diferentes ciudades, lo cual me empezó a desatar un poco la duda y empecé a investigar un poco. Y realmente no se trata de alguna señal como muchos videos de YouTube te lo quieren explicar. No se trata de alguna señal apocalíptica o divina, simplemente se trata de un fenómeno visual en el cual el ambiente se mantiene a una temperatura muy fría y se crean pequeños copos, pero no copos comunes, sino copos planos, digamos de cierta manera, o eso fue lo que yo entendí. Son copos planos que al caer a una cierta velocidad crean este efecto de luz. Crean como un espejo en el que rebota la luz y se crea un pilar como tal, o lo que dicen ser un pilar. Pero se trata solamente de eso. Un fenómeno científico que se puede explicar completamente, no tiene nada que ver con la divinidad o la religión, por supuesto. Y bueno, ya para terminar con este primer episodio terrorífico, me gustaría dejarles un pequeño postre más, ya que no mencioné otra de las posibilidades o explicaciones para el zumbido, que se trata de las colisiones de olas oceánicas. Un artículo publicado en el 2008 por la Royal Society detectaron una fuente energética muy potente capaz de producir patrones de viento que generan olas en sentido contrario de la marea. Al chocar ambas olas, se produce un microsismo creando ruidos infrasónicos producidos en el fondo del mar, y así podrían dispersarse a través del océano a todas partes del mundo. Y de hecho hay un metraje bastante interesante que es conocido como el zumbido del Caribe, en el cual se tienen registros marítimos. De hecho se tiene un espectro, en el video lo van a poder ver, un espectro de temperatura. Pero como tal, esa es toda la explicación para este fenómeno intrigante, que la verdad que cuando lo conoces de primera mano sí te saca un pedito, porque realmente piensas que algo está pasando en el cielo, que nos vienen a conquistar extraterrestres, o sea Dios o lo que crean. Pero cuando ya te metes como tal más a fondo a la investigación te das cuenta que tiene como tal una explicación. No es un fenómeno paranormal que tenga que ser investigado por parapsicólogos, no se trata de nada de eso, simplemente se trata de un fenómeno natural. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana, espero que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado toda la carga de evidencias. Ya tenía rato que no teníamos un episodio de esta forma, así que para iniciar el mes terrorífico está perfecto. Y bueno, si les gustó el contenido, por favor recuerden que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube o en las plataformas de streaming donde van a poder escuchar este podcast y nuestro segundo podcast que lleva por nombre La Horrorpedia, en donde analizamos películas de la cultura terrorífica. Hacemos el resumen por si les da hueva verla, ahí va a estar como tal todo el contenido para que vayan a darse una vuelta y se puedan entretener en estas fechas. Pero bueno, esto ha sido todo por esta semana, solamente me queda recordarles que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en la siguiente emisión terrorífica. Hasta la próxima.